pues vamos a conocer a los indígenas que se supone que son descendientes de los incas, gente que no sabe nada, gente, pues, digamos, analfabetos. Entonces, lo que lleva precisamente a esa confusión es gente que sabía muchísimo hace 1000 años o 2000 años y gente que no sabe nada ahora. Entonces, por eso comentabas, Andrés, decías, si probablemente dentro de 1000 años llegaran y vieran aquello, pues entonces ya nos sorprendería, porque ya hay una relación de que la gente de ahora sabe. Ya sabemos que saben, pero allí nos encontramos con gente que no sabe nada, que son analfabetos, directamente, pues, descendientes de los indígenas de aquella época, ¿no? Entonces, digo de no intervenir, pero es que no tengo más remedio, ¿no? Me obligáis. Yo te diría, Edgar, que ni los de ahora ni los de antes tampoco sabían. No sabían. El conocimiento, me refiero a que ahora tu pregunta estás hablando de un nivel cultural bajo y de desconocimiento de todo aquello por parte de una gran parte de la población. Exactamente igual, hace 1000 años, 1500, 2000, porque el conocimiento no era algo que estuviera repartido a la población, el conocimiento estaba limitado a la casta sacerdotal, que eran los únicos que realmente... Ahora han cambiado aparentemente las cosas gracias a los medios de comunicación y hay muchos libros, y no pasa tanto como entonces, pero ten la seguridad de que en esas épocas, en América y en Europa, el conocimiento estaba limitado, estaba reducido y además custodiado ferozmente por las castas sacerdotales, que eran los que realmente sabían el porqué. Y el pueblo, todos los curritos de a pie, lo que hacían y lo que hacíamos era, pues bueno, lo que nos decían. Nos juntábamos ahí no sé para qué, en la fecha que el sacerdote decidía, pero ellos eran los que tenían el conocimiento. Sí, en ese aspecto sí tienes razón, ¿no? Por ejemplo, el imperio incaico, había una etnia, una casta, que eran los orejones, por ejemplo, que eran los directamente descendientes de los incas. Y luego estaban los amautas, que habían estudiado con los orejones, digamos, y habían aprendido, que eran los que enseñaban, pues, la arquitectura, la medicina y todo, ¿no? Y los que practicaban en aquel entonces, pues, todos estos adelantos. Entonces, a lo mejor fenecida esta clase, entonces desaparecieron todos los conocimientos, podría ser. Y la cuestión sería de dónde provienen esos hombres, o si eran de la Tierra, o si eran extraterrestres. Ese es el tema que estamos quizá también, Fernando, lo que ocurre con las pistas de Nazca es que no estamos hablando solo de un caso concreto, sino de un país en general, de una comarca que tú conoces bien, que está llena de misterios. Igual también se contagia un poco, porque es un misterio más. Las pistas de Nazca es un misterio más que casi engloba con lo que tú hablabas. Tú hablabas un poco, Andrés, de una extraña tecnología o de una gente... Claro, es que uno va a Perú... ¿no? Antigua, desconocida, desaparecida. Va a Perú unos kilómetros más arriba prácticamente y se encuentra con otras obras de ingeniería misteriosas, curiosísimas, que tú bien conoces, como las construcciones ciclópeas estas de Sacsayhuamán, a miles de metros de altura, en condiciones de oxígeno terribles, sin conocer prácticamente la rueda y perfectamente... Es decir, eran arquitectos que quizás sorprende mucho el estado actual del país en general, y bueno, que hubiera estos tremendos científicos, porque al menos para hacer esas construcciones era muy curioso. Pero es un país plagado de misterios de este tipo, de construcciones que dices, caramba, cómo estos tíos a 4500 metros hicieron estas murallas gigantescas, estas construcciones terribles, estos templos, y yo creo que es todo una amalgama también, ¿no? Bueno, pero eso también lo puedes extender, no hablo ya de Perú, que como otros países actuales de América tienen un pasado maravilloso, incomprendido en muchos aspectos, parcialmente conocido generalmente, detrás del que había una técnica y sobre todo unos conocimientos científicos de quitarse el sombrero, a nivel de astronomía, de matemáticas, de medicina y también, como decía Pablo, de técnicas de introspección. Hablamos de los sacerdotes y los sacerdotes no era gente que se dedicara a oficiar en las ceremonias, era gente que se pasaba su vida preparándose y que tenía un conocimiento de los recursos de la mente como no podemos imaginar, pues como podrían tener algunos místicos aquí en Europa o como pueden tener algunos hindúes. Es decir, era gente dedicada a eso. Pero aparte de esas circunstancias, es que si hay una constante en ese reclamo hacia seres de arriba, lo hay en Europa, lo hay en Estados Unidos, te encuentras con otras características, con otra técnica, con otra morfología, pero te encuentras, pues desde el caballo blanco de Hutchinson, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero vamos, en Inglaterra hay varios ejemplos, en Estados Unidos también lo hay, figuras que solamente se ven
desde el aire, como hablábamos también en el norte de Chile. Hay un reclamo o una llamada de atención o algo, y la cuestión dirigida hacia seres superiores, la cuestión es si estamos hablando de dioses, sin más, es decir, entidades fabricadas por el hombre, puramente metafísicas, o estamos hablando de seres de carne y hueso, aunque su carne y hueso sea otra sustancia ajena a la nuestra. Y esa es la cuestión. ¿Por dónde os inclináis? Yo me inclino evidentemente por dioses metafísicos, claro, por la necesidad que tiene el hombre a partir del miedo, del asombro, de ver todo lo que ocurre, de buscar una solución a eso. Bien. Y evidentemente los dioses están arriba y los demonios están abajo, porque de arriba viene la lluvia, la luz, el día, el sol, y de abajo viene la tiniebla. Es una hipótesis sumamente razonable. Esto es la función. ¿Para qué harían esas cosas? ¿Para qué trazarían esas Pues en la primera tormenta que vieron, porque yo me imagino siempre al primer hombre en la primera tormenta, en la primera noche de los tiempos, ¿no? El tío que de repente ve que aquello se empieza a oscurecer todo, que empiezan a caer unos rayos que no sabe lo que es, porque ahora es muy fácil entender una tormenta, pero imagínate. Entonces, naturalmente, el pánico que les entra y empiezan a hacer peticiones y empiezan a crearse dioses, pero tú ya te he contado yo esta historia muchas veces. Empiezan a crearse dioses, entonces para calmar la ira de los dioses, que es una frase típica y tópica de las películas y todo lo demás, pues entran desde las cosas inverosímiles desde nuestro punto de vista, porque no tenemos las fuentes de donde... ¿Esto qué significa? Pues seguramente algo de eso, alguna razón tendrá, pero no una razón extraterrestre. ¿Por qué no? Pues porque yo no me la creo. Es una hipótesis de trabajo. Claro, pero con hipótesis de trabajo No se estamos puede admitir afirmando nada todo. aquí, ni Iker, ni yo, nadie. O sea, Pero- es una hipótesis que tenemos que tener en consideración. ¿Por qué es tan sorprendente esa hipótesis? Me pregunto Pero yo. pues porque ya te lo he dicho miles de veces, el día que bajen en el centro del pueblo y me digan hola, buenos días, somos los extraterrestres que estamos dando la paliza desde hace 200.520 años, porque ya me contarás desde cuándo están, según las teorías, dando la paliza a los extraterrestres, entonces ya diré, pero vosotros tenéis algo que ver con lo del Perú y con lo de las pirámides. Pues sí, fuimos nosotros. Ah, bueno, pues encantado, mira, me habéis quitado un peso encima. Mientras tanto, ¿cómo era lo que tú inventaste? Que se vayan a hacer... Cósmicas puñetas. Pues bueno. que se vayan a hacer cósmicas puñetas. Yo no sé si Yo no tengo por qué acudir cada vez que no sé algo a los extraterrestres. Acudo a la ignorancia y punto. No, No, bueno, simplemente no eso. lo Es sé. muy curioso que, bueno, yo no sé si hay extraterrestres o no los hay, pero lo cierto es que en la ¿Tú sí pampa crees? de... Yo no sé si creo o no. creo que sí. No. Y no lo sé, vamos. Soy un ignorante también. La cuestión es que en la pampa colorada de Nazca, hablando de estas líneas, no solo tenemos como tema misterioso estas figuras extrañas. Habría que indagar un poco y uno simplemente empieza a hablar con los propietarios de venetas que pasan ahí todo el día. Hay que decir, lo habéis explicado, pero bueno, que las venetas cruzan diariamente todas esas y descubren de vez en cuando otras nuevas líneas. Son meros datos, ¿no? Pero hay un montón de personas absolutamente honorables. Hablando con ellos, yo recuerdo, intimando un poco con algunos de ellos, me contaban algunas experiencias que están ahí, yo no sé cómo calificarlas, pero francamente sobrecogedoras, ¿no? En Nazca ha habido varios accidentes, hubo uno hace un par de años donde murieron varias personas, y se tomaron unas medidas diferentes, se hicieron rutas concretas, pero antes cada uno volaba por donde quería, iba, y varias personas, varios pilotos me contaron experiencias, entre comillas, ovni, vamos a llamarlas así, realmente fascinantes, ¿no? Desde haber sido perseguidos, incluso Luis Muguerza, uno de los pilotos, de haber sido perseguido por una especie de disco, él llamaba así, plateado. Él me juró por sus hijos que no creía en nada de esto y seguía sin creer. Pero él dice, yo te puedo jurar que ahí estaba ese objeto, que me persiguió durante varios minutos por las pistas de Nazca, que hay un montón de compañeros que también lo han visto, pude entrevistar a varios de ellos, y era una cosa prácticamente común. Los pilotos de las líneas de Nazca, cuando se adentran en algunos lugares, han visto estos objetos. ¿Qué son? Yo ahí no lo sé. Mira qué pero al menos es un curioso misterio lo que has más dicho dentro de ahora. ese lugar, ¿no? Mira, la conexión que hay entre zonas arqueológicas y el fenómeno ovni, aparentemente, ¿no? Porque tenemos el caso de los crop cycles, ¿no? O sea, los círculos de los campos de trigo de Inglaterra. Fíjate qué curioso, vi una foto de Colin Bloy, me parece, que habían sacado una foto aérea, de uno de estos círculos cerca de Stonehenge, o sea, del círculo megalítico de Stonehenge se había formado, como bueno, de la nada, surgió de la nada, un círculo muy detallado, muy perfecto, o sea, una serie de círculos, ¿no? Con figuras geométricas muy curiosas. Y muchos de estos círculos surgen justamente en la zona megalítica de Inglaterra. O sea, la conexión entre supuestamente fenómeno ovni, porque nadie comprobó hasta ahora que realmente fueran los ovnis que hicieran estas formaciones circulares, ¿no? Con una zona arqueológica en concreto, claro. Es muy curioso. Y lo mismo puede pasar también en Perú o en otras regiones del planeta. Ten en cuenta que sin irnos más lejos, en España mismo,
aunque sería otro tema más largo, pero relacionado con la arqueología y estos fenómenos raros, desde hace siglos hay crónicas que cuentan las historias de esas luces populares o bolas de luz, no hablamos de platillos ni nada, sino bolas de luz que parecen tener un comportamiento inteligente y que siempre están muy cercanos a yacimientos arqueológicos funerarios muy concretos, ¿no? Entonces quizás también, tú bien sabes, Fernando, que toda la zona de Nazca está repleta de huacos, pero no quiero hablar, ¿no? de huacos, de momias, de cuestiones funerarias que están ahí, ¿no? Y también como al igual que en España, en un montón de, se podría hablar de eso, de relación entre esos yacimientos y esas luces, en Perú también hay esos testimonios. A mí me gustaría, pues estamos dejándole intervenir poco a Edgar, ya queda muy poquito tiempo de programa, pero me gustaría saber qué opináis los peruanos de esta especie de invasión interpretativa que hacemos otros sobre vuestro pasado. Si eso lo compartís en alguna medida, si os molesta un poco que los investigadores busquen, no sé, un pasado tan exótico y tan extraño al Perú, o lo compartís. Se comparte, fundamentalmente porque en el Perú, digamos, no existe una dedicación de las personas hacia lo que ya tiene, ¿no? Prácticamente el peruano ha nacido con misterio ya, ¿no? Ha nacido con misterio y con sufrimiento, dado su historia, ¿no? Entonces, pues acepta de buen grado a los historiadores y otras personas, de hecho los grandes descubridores de los antepasados peruanos pues son extranjeros. Entonces, sí, lo que de alguna manera pues hacen es crear, como comentábamos, ¿no?, una serie pues de hipótesis, pero de todas maneras el peruano se inclina muchísimo más, de que inclusive, pues bueno, se inclina mucho sobre que se trata de ovnis, de extraterrestres. De hecho, últimamente está surgiendo una corriente de que en las montañas, por Junín, y en las montañas también de Nazca, hay personas que tienen contacto, dice, y no son personas, digamos, que de alguna manera pues se dude de ellos, ¿no?, sino son pues estudiosos de la materia. Incluso un sacerdote pues decía que tenía pues relaciones con seres de otros planetas. Y bueno, pues se acepta, digamos, se acepta la situación y se ve venir, como dices, ¿no?, a ver pues hasta dónde nos lleva esta situación. Yo creo que bueno, que eso quedaría muy bien para terminar, y que enlazaría un poco con lo que comentaba Andrés. Allí se contempla con más naturalidad esa hipótesis, porque es que el fenómeno ovni allí es muy frecuente, mucho más frecuente que aquí. Ahora mismo, además. Parece que bueno, no es algo que transmitan las agencias de noticias, porque ya no es noticia el fenómeno ovni. Pero te coges los periódicos, la prensa de Perú, y bueno, la cantidad de avistamientos ovni es mucho mayor porcentualmente que la que pueda ser en este momento en Europa. Entonces planteas una hipótesis exógena, un origen exógeno de todo eso, teniendo ese otro elemento actual también exógeno como son los ovnis, bueno, pues cuesta menos. En fin, volveremos la semana que viene con otro tema. Procuraré hablar menos porque luego me critican y se meten conmigo. Pero en cualquier caso yo creo que ha sido muy interesante contar con nuestros contertulios de hoy, y los tendremos en alguna otra ocasión si se dejan, ¿no? Pues hasta la semana que viene, entonces.